Hola amigos, nos encontramos en el paraje natural de Sierra Bermeja, en Málaga, concretamente en el pueblo de Genalhuacil, que se asienta en pendiente sobre la vertiente sur de la loma de Benajarón. Hoy os proponemos una ruta de turismo activo por las calles de esta urbe, cuyo entramado urbano bebe directamente del legado que nos dejaron los árabes. En la actualidad, sus rincones se han visto salpicados por multitud de obras que se exponen al aire libre y que os iremos mostrando a continuación. Comenzamos dirigiéndonos a lo alto del pueblo, a la calle de los Castañales, para ser partícipes de una retransmisión televisiva en vivo y en directo de la propia realidad que se respira desde aquí arriba. Un barco incomparable del que no es posible desprenderse, ni siquiera cambiando de canal. Cambia, ¿vale? Debajo, en la carretera que atraviesa de este a oeste la urbe, se deja ver un santo, unos curiosos pajaritos y la obra del inmigrante. Nos adentramos ahora en la calle Caridad para dar con la fuente Higuera de la Muda, que toman las aguas subterráneas de la loma de Benajarón. Junto a ella suspira esta obra que nos recuerda a una esponja de mar. Pero ¿cómo es posible que a cada paso que demos nos sorprenda un mural, una escultura o un grabado? La idea surgió de los vecinos en el año 1994 como forma de combatir la despoblación para hacer del arte un nexo de unión que diera vida a la urbe. Para ello, diferentes artistas convivieron en el pueblo durante una serie de días creando sus obras en la calle, a los ojos de los habitantes de Genalhuacil, con los que compartían esta innovadora experiencia. Posteriormente, las obras quedaron repartidas por diferentes rincones para hacer del pueblo un auténtico museo al aire libre, dando con ello también un impulso económico y turístico. La iniciativa tuvo tanto éxito que estos encuentros de arte se han ido desarrollando cada 2 años a partir de entonces, incorporándose con ello nuevos artistas y nuevas piezas al lugar. Bar El Patio. Estas destrezas contemporáneas se mezclan con otras mucho más añejas representativas de la identidad de estas calles, como las fuentes, la mayor parte de ellas hoy restauradas. Un contraste cultural que se ve con buen ojo tan solo por el hecho de ser insólito. Por las arterias de la urbe también seremos partícipes de los mosaicos de azulejos que se encargan con acierto de poner en nuestro conocimiento muchos secretos de la etnografía de Genalhuacil. Llegados al colegio público, en la parte baja occidental, las obras se siguen sucediendo. Y ahora además se asoman a uno de los miradores que ofrecen estupendas panorámicas de las lomas de la Sierra Bermeja. Este afable animalito no se cansa de mirarlas. ¿Qué pasa contigo? Y estos también, aunque desde posiciones más elevadas. Para ir a la Plaza de la Constitución tomamos la calle Estación, donde se ubica la Posada del Recovero, muy recomendable, por cierto. Y con el jolgorio de una multitud grafitera desembocamos en la plaza, donde se yergue la iglesia de San Pedro Mártir de Verona, que resalta por su torre octogonal. El edificio que hoy vemos se construyó en el siglo XVIII en estilo barroco, pero antiguamente existió otra iglesia que se quemó en el siglo XVI tras una revuelta en la expulsión definitiva de los moriscos. Al patrón del templo podemos verlo en la vidriera de la fachada principal y en el altar del interior. Por cierto, la bóveda de la nave central es de madera, legado del arte mudéjar. Desde los miradores de la Plaza de la Constitución también se obtienen fantásticas vistas del enclave del Bajo Genal.
vamos a la parte baja de la localidad para ir remontándola por el este, en el que también hay miradores, como el de los Polletes, donde se emplazan nuevas obras de arte. Tras el mirador, dirigiéndonos de nuevo a la plaza, un trampantojo nos invita a un bonito patio arabesco. Pero continuamos por el flanco este de la urbe, donde se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo, con Pepe el Viajero en su torre, muy entretenido, observando el ir y venir de turistas. Las obras por aquí tampoco dejarán de sorprendernos, como este arco hecho a base de sillas, instrumentos y bicicletas. Y hay que seguir subiendo por la calle La Lomilla para disfrutar de una fuente en la que los burros no consiguen beber, al menos estos 3, que quedaron petrificados en caños de bronce. Y de nuevo a subir, ahora por una calle escalonada, donde encontramos a una anciana que ya está hasta el moño de subir cuestas. Continuando el ascenso por aquí, saldrán al paso llamativos murales y disfrutaremos de un coqueto pasillo de plantas bien dispuestas por las vecinas y vecinos de estas viviendas. Y es que aquí apreciamos que tratan con mimo a la naturaleza, adornando troncos de árboles con mallas decorativas, donde los pájaros pueden descansar sin miedo a que nos acerquemos. Incluso algunos animales se atreven a crecer demasiado. La noche comienza a hacer acto de presencia y nos preocupa que algunas obras ya no luzcan de la misma manera con poca luz. Pero no hay problema, muchas de ellas están perfectamente iluminadas para que podamos seguir disfrutando, aunque a veces no entendamos bien los conceptos. Para terminar, volvemos a callejear para encontrar otras representaciones aún no descubiertas. Algunas aparecen encajonadas, aprovechando los espacios más inesperados. Solo nos resta felicitar a este pueblo por tan gran iniciativa que nos ha acogido con las manos bien abiertas y nos ha hecho pasar una jornada súper entretenida. Ahora vámonos a la plaza a disfrutar de otros artistas, los del escenario, que hoy actuaban tras la inauguración del encuentro Arte Vivo. El broche perfecto para sentirnos un poco más genalguacileños. Hasta la próxima.